El que les habla es su servidor, Roe Dr. Javier Palacios Celorio, en Tehuacán, Puebla, México, ministro de esta Quejilá Hanabe Shalom, Gozo y Paz. Usted puede consultar la página www.gozoypaz.org y encontrar más material de interés. El tema del día de hoy es un pequeño curso sobre ministración de liberación demoníaca en nombre de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Vamos a ir a nuestras Biblias, allá en la Tanaj, en Isaíahu 58, verso 6. La ministración de liberación demoníaca. En Isaíahu 58, verso 6, encontramos una pregunta que hace Yahweh a su pueblo Israel, porque el pueblo de Israel estaba ayunando, pero estaba ayunando de una manera equivocada. Y la pregunta que les hace es, en el Pasuk 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esas son 4 preguntas importantes que está haciendo Yahweh a su pueblo. Que el ayuno debe de ser acompañado de desatar las ligaduras de impiedad, quitar el pecado, soltar las cargas de opresión. El que oprime es Hasatán, y lo echamos fuera en el Beshen Adon de Yahshua HaMashiach. Dejar ir libres a los quebrantados le toca a todo roe, a todo pastor, pero no solamente a los pastores, sino a todos los miembros de una quejilá, que las personas que vengan atormentadas o poseídas por demonios, los dejemos libres, pero el que los deja libres es Yahshua HaMashiach. Nosotros utilizamos su santo y bendito nombre, Shem, para que los demonios salgan huyendo. Y concluye, y que rompáis todo yugo. Entonces es importante romper los yugos. Ahora, uno de los pecados que causan más legalidad a Hasatán y sus demonios es el adulterio. Y ya explicamos entonces las ligaduras de impiedad. En Bereshit, en Génesis 2:24, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que ya no son 2, sino 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Bereshit, en Génesis 34. En Génesis 34 encontramos que las almas se ligan, se adhieren, se ligan. En Génesis 34, verso 1 al 3 dice, salió Dina, la hija de Lea, a la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amorebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. En el Pasuk 8, en el verso 8 dice, y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Entonces, con estos pasukim se demuestra bíblicamente, es decir, en la Torá, que las almas se ligan. En Proverbios 6:32 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Es decir, que el alma se corrompe. En la carta de Judas, en el verso 6 y 7, hay la demostración de que los demonios fornican. Entonces los demonios tienen legalidad para pasar de un cuerpo a otro. Ahora, antes de continuar sobre esta parte del tema, quiero que vayamos a Marcos 6, verso 12 y 13. Dice la palabra del Eterno, en Marcos 6, 12, 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, es decir, los talmidín, los discípulos de Yahshua HaMashiach. Y en el Pasuk 13 dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces, la sanidad tiene que ver mucho con la liberación. Otra ligadura fuerte es los abortos, son los abortos, porque ahí se mueven espíritus de muerte. Entonces, cuando nosotros ministramos liberación demoníaca, tenemos que preguntarle a la persona si es que cometió un aborto. Muchas veces la persona no nos lo dice, pero el Ruach HaKodesh sí nos lo avisa, sí nos lo dice.
Y entonces nos empieza a ministrar, sobre eso voy a ir hablando poco a poco. Dice, el Espíritu Santo dice, haz que rompa esta ligadura de muerte. Entonces, ya se le afirma a la persona que abortó, y entonces tiene que romper esa ligadura satánica de muerte. Entonces, los abortos provocan mucho problema de posesión demoníaca. Otra causa de posesión demoníaca es las relaciones con animales. Vamos a ver el libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo 18 y en el verso 23. Dice la palabra del Eterno en Levítico 18, verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En la práctica, como médico, porque soy médico cirujano, y como pastor, encuentra uno en el cuestionario, por así decirlo, que hay atormentamiento en pensamientos, miedos, pesadillas, visiones de víboras, depresión, trastornos como el trastorno bipolar, que después voy a dar una administración aparte, esquizofrenia, que también voy a dar una administración aparte, intentos suicidas, lujuria y maldiciones de todo tipo, como es, por ejemplo, oír voces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, iremos revisando muchos casos y sus causas y cómo romperlas según el modelo de la Tanaj, es decir, de la Biblia, y no invento de hombres. Ahora, la persona puede o no estar manifestada. Es decir, puede llegar con una manifestación demoníaca muy fuerte, gritando, echando espumarajos por la boca, que no es más que, no es que sea espuma, sino es que es demasiada saliva, se llama cialorrea en medicina. Es una superproducción de saliva. Entonces puede llegar manifestada la persona o puede llegar tranquila, pero de todas maneras está poseída. Quiero que vayamos a revisar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en Primera de Juan, capítulo 3. Esto quiero que sí lo veamos todos, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. En Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Eterno. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Entonces, para eso apareció Yahshua HaMashiach, para deshacer las obras del diablo. Pero lo importante es que entonces la persona no siga pecando. Vamos a ver también en nuestras Biblias Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y verso 38. En Hechos 10, verso 38 dice, como Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Ahora, la Tanaj nos marca claramente que hay que escapar del lazo del diablo. Hay que escapar del lazo del diablo. Vamos a Segunda de Timoteo, también quiero que lo veamos todos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Dice así la palabra del Eterno. Porque el siervo del Adón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad es la Torah de Yahshua HaMashiach. Y en el verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, sabiendo que el diablo vino para robar, matar y destruir, y eso lo encontramos en Yohanan, en Juan 10:10, nosotros tenemos que actuar, hay que actuar. Ahora, ninguno de los atributos que yo acabo de mencionar de Hasatán es bueno, ninguno de sus atributos, por lo tanto hay que actuar. El diablo tienta y la persona tiene libre albedrío y sabe si cae o no. Entonces, el diablo va a tentar a las personas
pero todos tenemos libre albedrío y vamos a saber si caemos o no. Pues por eso la exhortación es que te mantengas en santidad y nos mantengamos en santidad todos acá. Ahora, todo el tiempo el enemigo está atacando, todo el tiempo. No hay un solo segundo que deje de atacar. Vamos a ver el Salmo 18 y vamos a ver el pasuk número 4. En el Salmo 18, verso 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Fíjate muy bien que está repetida la palabra ligaduras como en Isaías 58, verso 6. Y torrentes, dice la Tanaj, de perversidad me atemorizaron. Pero la esperanza para todo Bené Israel está en el pasuk 1, 2 y 3. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, la esperanza de los Bené Israel, de los hijos de Israel, es que amamos a Yahweh, porque Él nos amó primero, Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro libertador, y entonces así sale uno de las ligaduras, de las ataduras de Hasatán. Ahora, quiero que vayamos a revisar Efesios 4. Alabado es Yahshua HaMashiach. En Efesios 4, en el verso 22 al 32, dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad, porque así fue creado Adán. Hago la aclaración. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, tened rajamín, misericordia, perdonándonos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Mashiach Yahshua. Esta cita que pone aquí Shaul, Pablo, Shaul, que es el nombre correcto en hebreo, nos da a entender que y hay todavía más pecados, lógico, todos los pecados le dan lugar al diablo. Pero es un consejo para los matrimonios, ese es un tema aparte. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el 26, ni deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que la gente le da lugar al diablo. El diablo no puede ocupar un lugar que no se le haya sido concedido. Hay gente que quiere orar y le vienen pensamientos negativos. Por ejemplo, nos hemos encontrado con gente, quiero ser honesto con todos, sin mencionar jamás nombres, que hay nuevos hermanos y entonces ellos quieren orar y les vienen situaciones o de pensamientos sexuales, pero eso se acaba. Esas son parte de las ligaduras que Yahshua HaMashiach rompe por la vida de concupiscencia que llevó esta persona, pero eso se rompe. Entonces, no hay que desesperarse, simplemente hay que ministrar y que la persona se deje ministrar. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, es decir, teshuvah, quitarse todos los pecados, y Yahshua vive en uno, y eso es importante que lo revisemos con calma. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Alabado es Yahshua HaMashiach. Dice Gálatas 2:20.
Con Yahshua HaMashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, entendiendo que ya no vive la persona en sí, sino que es gobernada, por así decirlo, por Yahshua HaMashiach, sino que no se gobierna ya sola la persona, sino que su Adón, su Señor es Yahshua HaMashiach, entonces hay verdadera liberación. Se hace liberación y todo se rompe en su bendito nombre. Muchas veces los milagros se oyen. ¿Y cómo es que se pueden oír milagros? Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver en el capítulo 8 y en el verso 5 al 7 lo siguiente. Hechos 8, versos 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yahshua HaMashiach, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces se escuchan los milagros, porque la liberación es un milagro gracias a Yahshua HaMashiach, y se escuchan los milagros, vuelvo a repetir, porque muchas veces los espíritus inmundos hacen ruidos cuando van saliendo de una persona o de un hogar. Eso nos ha tocado ya vivir como experiencia para gloria del Eterno. Ahora, la gran mayoría de las películas mundanas, lógico, están inspiradas por un espíritu demoníaco, hasta las caricaturas prácticamente de cualquier tipo. Y no me refiero a las de ahora, a las caricaturas de ahora, que ya están saturadas de satanismo. Pero ¿qué podemos decir de Blancanieves, la Bella Durmiente, donde hay actos de hechicería, de encantamientos, de brujería, etcétera, etcétera? Hablando en general, porque es un tema muy extenso, los fornicarios, los homosexuales, los amargados están atados a Hasatán. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22, Shaul dijo a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Entonces, es una orden, es una mitzvah, es un mandamiento que le puso el Ruach HaKodesh a Shaul, a Pablo, Shaul, para que le dijera a Timoteo, porque las pasiones juveniles traen mucho problema en cuanto a posesión, opresión u obsesión demoníaca. Recordemos que el pecado es un placer temporal, pero lleva a muerte. Ahora, por lo tanto, hay que quitar el derecho legal de permanencia de los sheidim, de los demonios, y cerrar la puerta que se abrió por los pecados cometidos al transgredir la Torá de Yahweh. Nosotros, como Talmidim, como discípulos de Yahshua HaMashiach, tenemos que hacer las cosas que Él hizo. La responsabilidad al irse, Yahshua HaMashiach, la pasó a su Kehilá. Muchos piensan que si no hacen liberación demoníaca, el diablo no se mete con ellos. El diablo no se queda tranquilo, y hagas o no hagas liberación, él todo el tiempo te está atacando a ti, tu salud, tu familia, tu economía, etc. Ahora, ¿qué sacamos como conclusión de esta primera parte, por así decirlo? O de esta primera parte. Lo importante es hacer lo que Yahshua nos encomendó. Ir y echar fuera demonios. En su nombre bendito. Pongan mucha atención, varones casados. O los que tienen ahorita ya una pretendiente, porque el noviazgo no existe en la Torá. A ningún varón comprometido le gusta que su futura esposa haga lo que le viene en gana. Voy a volver a repetir esta reflexión. A ningún varón comprometido le gusta que su futura esposa haga lo que le viene en gana. Bueno, hagamos una pregunta. ¿Está haciendo la Kehilá mesiánica a nivel mundial lo que le agrada al Adón Yahshua? La realidad es que no se hace liberación y muchos no se meten con liberación por tener miedo. Y el miedo es porque se vive en pecado. Fíjense muy bien lo que voy a ministrar.
Una de tantas encomiendas es llevar el Evangelio, las nuevas buenas de salvación. Pero otra encomienda muy fuerte, muy grande, es hacer liberación demoníaca. El Ruach HaKodesh equipa al Bene Israel, al hijo de Yahshua, para deshacer las obras del diablo. Como número 1, unge el Ruach HaKodesh. Como número 2, da revelación a la persona, el Ruach HaKodesh. Y como número 3, da discernimiento. Son 3 cosas básicas que se tienen que tener para hacer liberación demoníaca. Una unción especial del Ruach HaKodesh, dar revelación, tener revelación, dar revelación y tener discernimiento. Ahora, al obedecer la Torah de Yahweh, y si amamos a las almas para ayudarlas, Yahshua nos equipa con todo lo que nos haga falta. Por lo tanto, somos siervos, porque servimos. Es muy importante que yo recalque 2 puntos. Obedecer la Torah de Yahweh y amar las almas. Si no se tiene amor por las almas, el Eterno no equipa a nadie. Se necesita amor por las almas. El Ruach HaKodesh nos guía a toda verdad y nos dice qué hacer en el momento de la liberación. Él nos da discernimiento cuando al ministrar y por don de profecía nos dice qué hizo la persona para que rompa esos yugos. Entonces son avisos, son palabras de conocimiento, es discernimiento. La grandeza de un siervo no cuenta. Cuenta la humildad del siervo, la dependencia en Yahshua. Si hacemos su voluntad, Él equipa con los dones del Ruach HaKodesh. Y vuelvo a repetir esto porque es importante. Si hacemos su voluntad de Yahshua, Él nos equipa con los dones del Ruach HaKodesh. Parte de la restauración de la que habla Hechos 3:21 es la liberación. Si no hay liberación, no hay sanidad. Si no hay liberación, la persona sigue atada a Satán y por eso sigue con sus prácticas paganas. Dice en Isaías 58 que hay que volver a la senda antigua. Entonces, hablando que en la época de los huesos secos que nos está tocando vivir, que nos ha tocado vivir, es volver a la senda antigua, volver a la Torah, y entonces el Ruach HaKodesh actúa. Al expulsar los demonios de una persona, vuelvo a repetir, viene sanidad para esta. Voy a poner un ejemplo, una migraña es satánica. No hay una explicación. Yo sé que muchos médicos que escuchen estos audios pueden tener diferencias o discrepancias con un servidor. Pero la experiencia propia en Yahshua HaMashiach es lo que cuenta. Muchos problemas de epilepsia son causados por demonios. Muchos problemas de sordera y de mudez causados por demonios. Entonces, si hace liberación, viene la sanidad para la persona. Muchos no se atreven porque dicen, solo un consagrado puede hacer eso. Y es verdad. Solamente un consagrado a Yahshua puede hacer eso. Aunque recordemos que Yahshua HaMashiach dice que los transgresores de la Torah, aunque expulsen demonios, serán lanzados al mismo Tofet, al infierno. Ahora, se requiere oración y ayuno para la liberación. Por eso tenemos que estar en continuos ayunos. Pero no es mi capacidad de ayuno lo que me da la fortaleza o el discernimiento. Porque si no estuviera confiado en mis propias fuerzas, es la fe de que habla Yahshua. Recordemos que los apóstoles, los shaliach, por así decirlo, los shaliach, que es la palabra correcta, no pudieron expulsar unos demonios y nosotros no los estamos juzgando, simplemente que hay una lección. No los reprendió Yahshua HaMashiach por su falta de oración o por su falta de ayuno, sino por su falta de fe. Entonces la fe es muy importante para la liberación. Recordemos que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Y eso tú lo encuentras en Efesios 6:12. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice,
El que está en Yahshua, nueva criatura es. El que está en Yahshua. Por lo tanto, romper todos los yugos satánicos a los que se haya estado atado. Voy a decir algo importante. Es un error solo ministrar liberación en los que se manifiestan los demonios. Es un error, vuelvo a repetir, solo ministrar liberación en los que se manifiestan los demonios. La liberación debe ser en general. Roe que me escuchas, pastor que me escuchas. Cada persona que llega a tu congregación tiene que pasar, si quiere ser miembro, por liberación. Porque si no, desgraciadamente, se pueden llenar de demonios las congregaciones, las quejilot. Ahora, la liberación, decía yo, debe ser en general. Porque aunque no se manifiesten los demonios, a su tiempo el diablo destruirá a esa persona. Entonces, la mayoría de las personas no se manifiestan. Solamente un 3% se manifiesta. El 97% no se manifiesta, pero tienen demonios. El consejo, todos lo necesitamos, Entonces, alguien que diga que es un nuevo creyente en Yahshua y también diga que no necesita la liberación, está ministrado por un espíritu demoníaco de rebeldía. Por eso en esta quejilá Gozo y Paz les digo aquí que el que ya venga a esta congregación y no se haya presentado con un servidor, pase por favor a la oficina pastoral. ¿Para qué? Precisamente para esto, para liberación. Pero la persona tiene miedo, o tiene vergüenza, o tiene otras cosas, y entonces no pasa a la oficina, y entonces se queda ahí con sus demonios. Y eso puede crear problemas en la congregación. Por lo tanto, todas las personas que vengan ya rutinariamente y no te hayas presentado con un servidor, tienes que pasar por tu bien, no es para molestarte, es por tu bien, y no sabes las bendiciones que te está robando Hasatán al decirte que no pases a ministrarte en liberación. Cuando venimos a la Torá de Yahweh, venimos del mundo y su concupiscencia y de prácticas ajenas a la voluntad de Elohim. Y el pecado trae por resultante yugos. Personalmente, para honra de Yahweh, me he permitido ministrar brujos satánicos que dejan de serlo y que no soportaban ya el atormentamiento de los demonios. Ahora, voy a ministrar algo muy importante. El ex brujo tiene que romper con todo, incluso con los pactos que hizo con el diablo para tener poder. Porque si no se arrepiente y rompe con todo, le va a seguir ministrando Hasatán y no el Ruach HaKodesh. Esto es muy importante. Y puede caer esta persona en confusión pensando que tiene los dones divinos, mientras la realidad es que su antiguo maestro, es decir, el diablo, es el que le dicta a la mente hasta los nombres de los demonios. Y entonces nos podemos encontrar con un exbrujo que diga, bueno, ese tiene espíritu de homosexualismo, un espíritu sodomita, ese tiene este espíritu. Pero no es el Ruach HaKodesh el que se lo está diciendo, porque todavía no ha roto él con esos yugos, sino es el mismo Hasatán que le está dando a entender qué demonios trae cada persona. Y entonces la persona, decía yo, valga la redundancia, entra en confusión. No es el Ruach HaKodesh el que le está ministrando, sino su antiguo maestro. Tiene que pasar por liberación. Ahora, entrando al punto de los templos espiritistas, donde se invoca a un muerto, y el que se presenta es un demonio que anduvo con la persona a la cual se está invocando, por así decirlo, toda la vida, y que conoció perfectamente lo que hizo en vida y cuenta todo, y por eso es verídico, porque el diablo también cuenta verdades, y por lo tanto la gente lo cree. La idea de esto es, entonces, la gente va a un templo espiritista e invocan a su abuelita. No va a venir la abuelita, sino va a venir un espíritu demoníaco que anduvo con la abuelita y conoció toda la vida de la abuelita. Y entonces va a engañar a las personas contándole verdades. Personalmente, para honra de Elohim, Yahweh me ha permitido ministrar a un número considerable de personas y las experiencias son diversas, pero si la persona desea ser libre, el resultado siempre es bueno. Porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach
no pierde un solo caso. Quiero decir y aclarar que no hay jactancia en que diga yo que el Eterno me ha permitido ministrar ciertos casos, porque alguien no puede ministrar si no tiene experiencia en haberlo vivido. Yo no te podía enseñar cómo se opera un apéndice si nunca hubiera operado un apéndice. Se tiene que tener la experiencia, forzosamente. Ahora, solo hay que poner la situación en manos de Yahshua HaMashiach, decirle a la persona que venga manifestada, ahorita voy a ministrar exactamente qué se hace. Ese problema no se puede resolver, hay que decirle a la persona, si no se pone en manos de Yahshua. Ahora, los demonios no se van a gritos, sino por la autoridad que Yahshua ha puesto en nosotros. Es en el Shem, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, que se van los demonios. No es a gritos, no es a gritos. Se atan hombres fuertes, y eso lo encontramos en Mateo 12, verso 29, y se atan los hombres fuertes para que no lastimen a la persona, porque si no se atan los demonios, no se atan los hombres fuertes en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, pueden empezar a azotar a la persona para hacerle daño. Hacer a propósito, voy a hacer una aclaración importante, hacer a propósito que se manifiesten los demonios no es lo correcto porque solo es para demostrar vanagloria de los pastores que ni siquiera han nacido de nuevo. Entonces muchos a propósito hacen que se manifiesten los demonios para que los congregantes vean que el pastor tiene poder, no tiene nada, no ha nacido de nuevo, porque no es lo correcto. Nosotros no hacemos que los demonios se manifiesten, los atamos porque es la indicación de Yahshua HaMashiach. Hay que renunciar a la impiedad y sobre eso sí quiero que vayamos a abrir nuestras Biblias, la Tanaj en Tito. Esto es muy importante, mucho, muy importante. Bendito es Yahshua HaMashiach. En Tito 2, verso 11 al 13, Tito 2, verso 11 al 13, dice lo siguiente, la palabra del Padre Eterno. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, si puedes subrayar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yahshua HaMashiach. Aquí se demuestra que Yahshua está en el original hebreo. Yahshua es Elohim. Es muy importante renunciando. Y se hace con voz audible, porque si usted renuncia a un trabajo, si tú, mi amado hermano, renuncias a un trabajo donde ya no te sientes a gusto por X o Z causas, no lo haces con la mente. Tú no renuncias con la mente, sino con voz audible. Y en esos casos, hasta por escrito. Dice en Jacobo 4:7, dice que si nos sometemos a Elohim, Yahweh, se resiste entonces al diablo y huirá de nosotros. Entonces, la situación es muy fácil. Someterse a Elohim, Yahweh, se resiste al diablo y el diablo tiene que huir. El diablo es el que tiene que huir, no nosotros. Todas las concesiones que se hayan hecho al diablo, hay que renunciarlas, romper esos yugos de esclavitud. Sin renunciamiento a los compromisos, a los actos, a las áreas donde el enemigo tiene autoridad, no se puede vivir en santidad. Y voy a repetir esto porque es importante. Si no se renuncia a los compromisos, a los actos, a las áreas donde Hasatán tiene autoridad, no se puede vivir en santidad. Por lo tanto, hay que renunciar, hay que hacer un verdadero arrepentimiento genuino. Si no, quiere decir que seguiría reinando el pecado y reinando Hasatán. Tiene que reinar el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. En la carta a los Romanos 8:8 dice que el que anda en las obras de la carne no puede agradar a Elohim Yahweh. Entonces es importante no solamente considerar que hay que hacer liberación y expulsar los demonios por expulsarlos, no, sino la persona tiene que renunciar a sus obras de la carne, si no, no va a agradar a Elohim Yahweh y los demonios no se van a ir.
Si un área de nuestra vida no la gobierna Yahshua, la gobierna el diablo. No hay más. El que tenga una comunión con Yahshua tiene la victoria. Mira, hermano, hermana, persona que nos escucha, yo sé lo que es la lucha. Escuchen bien, yo sé lo que es la lucha, pero sé también el resultado. Es un cambio de vida, algo que jamás imaginaste. Solo déjate ministrar y que Yahshua HaMashiach te liberte. Tocar un tema como este, la liberación demoníaca, es un tema en el que hay muchas enseñanzas y formas que no son correctas. Se han escrito cantidad de libros sobre liberación demoníaca, pero hay muchas formas que no son correctas. Para empezar, antes de la manifestación demoníaca, hay datos de que la persona no anda bien. Antes de la manifestación demoníaca, hay datos de que la persona no anda bien. Entonces, ¿cómo ministramos si no hay datos de manifestación? En Lucas 10, verso 1, Yahshua HaMashiach encomienda a otros 70 discípulos y ellos llegan contentos de que los espíritus se sujetan en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y del verso 17 al 20, Yahshua da la autoridad y declara que ninguna fuerza del enemigo os dañará. Esa es una declaración de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, es imposible creer que después de cumplir con la indicación de mi Adón, Yahshua HaMashiach, yo reciba palos de los demonios. Voy a ministrar esto. Es imposible creer que después de cumplir la mitzvah, el mandamiento de ir y echar fuera a los demonios, yo reciba palos de los demonios. No. Si tú le dices a tu hijo, ve y lava el carro, no, después le vas a dar una paliza. Él fue obediente, hizo lo que le dijiste, papá. Que no será el rey de la gloria. Por lo tanto, si dice Yahshua que nada me va a dañar, entonces es que nada me va a dañar. Porque el miedo lo pone Hasatán. Y hay que echarlo fuera en nombre de Yahshua HaMashiach. Cuando dice Yahshua que vino a sanar a los quebrantados de corazón, en Lucas 4, 18 al 19, los quebrantados de corazón son los que ya no tienen posibilidades de otra cosa. Hermano, por eso te decía yo que hay que tener amor por las almas. Si no se tiene amor por las almas, la persona no hace liberación, no hace nada. Porque ver una persona quebrantada de corazón, que ya acudió a brujos, a brujas, porque desgraciadamente así lo hacen y se empeoran las cosas, o que ya vio a médicos y que ya tomó medicina y que no se alivia, por así decirlo, no sana, es una persona que está quebrantado de corazón y dice, ellos son los que no tienen posibilidad de otra cosa. Ahora, todo el enfoque es espiritual y todo es una guerra contra el enemigo. Si Yahshua comisionó echar fuera a los demonios, significa que es importante. Voy a volver a repetir esto porque es muy importante, valga la redundancia. Si Yahshua comisionó echar fuera a los demonios, significa que es importante el ministerio. Vamos a ver Marcos, ahí sí quiero que vayamos todos. Marcos 9. Bendito es Yahshua HaMashiach. Marcos 9, 29. La cita que ministrábamos hace un momento y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces hay que orar y hay que ayunar porque es un mandamiento de Yahshua HaMashiach y activar la fe. Entonces dice Yahshua que ese género solo sale con ayuno y oración. Yahshua, decía yo hace un momento, le reprende su falta de fe. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ya lo ministré, la fe es importante. Y aunque debo ayunar, no debo pensar que es mi capacidad de ayuno, porque si no se entra en orgullo. Muchos piensan que eso, la liberación, ya no es para hoy, que solo fue para la época en que Yahshua estuvo en la tierra y convivió con sus discípulos. Pero eso es falso. Ahora, una mala enseñanza es estar mencionando los nombres de los demonios para ver a qué hora se manifiesta alguno y echarlo fuera. Eso es un error, porque eso es estarle dando juego al enemigo. Entonces, si se empiezan a mencionar nombres de demonios, a ver a dónde brinca, por así decirlo, o dónde se manifiesta, para echarlo fuera, eso es un error, eso no se hace.
Vuelvo a repetir la cita, Mateo 12:29, es atar a los demonios más fuertes, a los hombres fuertes que son demonios más fuertes, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, y entonces echar fuera a los demás. Quiero que vayamos a Mateo 12. Mateo 12, verso 29, para que tú lo veas con tus propios ojos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Casa. Está hablando de un cuerpo, de una persona. Ahora, se atan los demonios más fuertes en el nombre de Yahshua HaMashiach, y al quedar atados los hombres fuertes, entonces podemos sacar a los otros demonios más débiles, que también son fuertes, pero más fuerte, todopoderoso Yahshua HaMashiach. Verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La enseñanza es que hay que eliminar la causa por la cual entran los demonios. Entra con otros 7 espíritus, no tanto porque la haya desocupada, sino que la casa está abierta. Eso lo ministramos hace tiempo. Entonces, no entran los otros 7 espíritus porque la haya desocupada, barrida y adornada. No, entra porque la puerta está abierta. Simplemente, no cerró la puerta, no rompió con esas ligaduras de impiedad, no rompió esos yugos, y entonces la puerta sigue abierta, y vuelven 7 peores. La autoridad concedida por la persona es lo que le da legalidad al demonio de estar, y mientras la persona no quiera ser libre, seguirá así. Ningún espíritu inmundo puede entrar en una vida si la persona no le da lugar. Ahora, ¿cuáles son las falsas enseñanzas para expulsar demonios? Falsas enseñanzas. Que la persona sople fuerte para lanzar los demonios. No, el problema es espiritual. Que la persona vomite. Falso. Dar golpes en la espalda para que la persona eche los demonios. Falso. Hacer toser a la gente. Falso. Purgas. Falso. Mostrar el libro del Zohar para que las almas salgan, porque quiero que sepas que los cabalistas creen en la reencarnación, y eso también da legalidad a los demonios. Todas esas son formas falsas. Nosotros los echamos en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Los demonios no pueden meterse, y perdónenme la expresión, donde se les dé la gana. Quiero que después tú revises Lucas 8, verso 26 al 33, Yahshua HaMashiach los manda a los cerdos. Debe de haber algo legal que les otorgue el derecho de meterse. Ellos no podían irse a ningún lado así nada más. Tenían que tener legalidad. Entonces Yahshua les da permiso para que entren los demonios a los cerdos. Para echar fuera demonios se necesita la voluntad de la persona de querer ser libre. Eso es muy importante. Es imposible meterse en una vida si la persona no quiere. Elohim tiene todo el derecho sobre todas las cosas, pero Él dio la capacidad de tus propias decisiones. Ahora, una pregunta. ¿Con qué autoridad vamos y queremos sacarle de la vida de alguien lo que esa persona no quiere que se vaya? No podemos. Yahshua me dio autoridad sobre el enemigo, mas no sobre las personas, en cuanto a ministrarles liberación, si no quieren. Entonces, la autoridad la da sobre los demonios, no sobre las personas. En cuanto a la administración demoníaca, el atar los espíritus inmundos es porque la persona no puede razonar por sí misma. Entonces, nosotros atamos espíritus demoníacos porque la persona, decía yo, no razona por sí misma. Al volver en sí, se le empieza a explicar que sin Yahshua es imposible hacer nada. Si se deja ministrar la persona, se inicia la liberación preguntándole, ¿qué es lo que has hecho? ¿A dónde has ido?
¿Qué es lo que hiciste? Valga la redundancia otra vez. ¿Qué es lo que has hecho últimamente? Voy a poner un ejemplo claro. Los demonios no tienen capacidad de estar en dos cuerpos, pero sí de atacar dos cuerpos que son uno. Génesis 2:24. Vuelvo a repetir. Los demonios no tienen capacidad de estar en dos cuerpos a la vez, pero sí de atacar dos cuerpos que son uno. Entonces ministrábamos sobre el adulterio. Por eso hay que romper con eso. La fornicación, romper con eso en el nombre de Yahshua HaMashiach, arrepentirse, no volverlo a hacer. Quiere decir que una persona que nunca solucionó su vida espiritual tiene la posibilidad de que los espíritus que están en la otra persona puedan venir y dañar al otro. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay mucha promiscuidad, mucha fornicación, mucho adulterio, y una persona no nada más fornica con otra, sino fornica con 9. Esa es la estadística que yo tengo. Al menos hasta donde yo me quedé. Sobre todo en los homosexuales. Entonces, la pareja tiene contacto con 9. Y esos 9 con otros 9. Y así se sigue, una cadena terrible. Por eso la gente acaba totalmente poseída por demonios. Y los demonios que puedan dañar a tienen toda la legalidad de venir y dañar a esta otra persona. Entonces, ¿cuánta gente dice que creen ya en Yahshua? Pero no hay nada más que creer en Yahshua, hay que obedecerle y hay que hacer liberación porque lo marca Yahshua HaMashiach. Si no, el atormentamiento de sueños, pesadillas, visiones y demás puede continuar. Entonces hay que romper todo eso. Sometidos a Yahshua HaMashiach hay que romper los yugos y las maldiciones de todo tipo hasta la 4ª generación. Muchos han tenido temores desde la infancia, hablando de los temores, y nunca han sido solucionados. Entonces, todas estas personas que han tenido temores desde la infancia y nunca han sido solucionados, hay que solucionar eso, vale la redundancia, porque si no, no pueden lograr ninguna meta. Son personas que van de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Personas, por ejemplo, lastimadas por resentimientos fuertes contra sus padres porque fueron muy duros, sus padres abusaron de ellos o los abandonaron. ¿Cuántas veces hemos oído de niños que dicen, mi mamá nos abandonó por irse con ese señor? Eso lo hemos oído muchas veces. Y eso crea un resentimiento, una lastimadura. Pero eso tiene solución en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Muchos dicen, perdono a mi padre o a mi madre, pero no rompen los yugos. Y repito, hay que decirlos en voz alta. Vamos a Deuteronomio, Devarim 18. Si interesa que todos vayamos allá. Deuteronomio 18. Bendito es Yahshua HaMashiach, que nos ha hecho libres. Verso 10 en adelante. Si está esta administración aquí en la Torah, se lo dijo Yahweh a Moisés, es porque existe. Muchas personas dicen, los encantamientos no existen, la brujería no existe. Eso es para la gente ignorante. No, ignorantes son ellos porque no leen la Biblia, no leen la Tanakh, no leen la Torah, y esto está en la Torah. Dice Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh, tu Elohim, echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh, tu Elohim. Ahora, pongan mucha atención. Los votos en el catolicismo para pedirle a los santos, que no son más que muertos, son ataduras muy fuertes. Someten la salud de las personas, someten la economía y la gente acaba atada de todo a todo con los muertos. Eso es satanismo puro. Eso es espiritismo, es invocar muertos. Está prohibido en la Torah, aquí lo tienes. El enemigo en estos últimos tiempos se quiere llevar a todos por delante. Entonces, los que hemos conocido a Yahshua HaMashiach y que el Eterno nos ha libertado, ayudemos a otros a que sean libres. En Lucas 6, verso 8, dice que los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Entonces, el atormentamiento puede ser de muchas maneras. Hay gente que tiene muchas pesadillas y eso se rompe en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Pedir que Yahshua restaure su Kehilá,
a nivel mundial tiene que empezar por la liberación. Pues vamos a leer Hechos 3:21 para recordar el pasuk. Quiero que todos lo vean ahí. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, algo que se ha olvidado entonces es que la Torah es toda la Tanaj, toda la Biblia. Y una instrucción de Yahshua HaMashiach, Elohim, es echar fuera a los demonios. Si no se echan fuera los demonios, entonces la persona no puede lograr la santidad, no puede lograr la salvación, no puede lograr la sanidad. Una vez la persona liberada tiene que crecer espiritualmente y dar frutos porque ya fue sanada. Esa es la característica de una persona que ha nacido de nuevo, que ya fue liberada de las garras de Hasatán. Y tiene que haber crecimiento espiritual y tiene que dar frutos porque ya fue sanada la persona. Ahora, voy a pasar al punto del orden de la liberación. Hay gente que viene por sus propios medios y pide ayuda. Por ejemplo, puede decir, pastor, ayúdeme por favor, tengo este problema. Entonces vienen por sus propios medios, está consciente, no está manifestado. Y atamos demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach, hombres fuertes, antes de que se manifiesten. A otras personas los traen sus familiares, por ejemplo, o conocidos. Si la persona está en su juicio, ministrarle la palabra de Elohim Yahweh y que rompa los yugos en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Si viene la persona manifestada, hay que atar en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y no utilizar frases como, diablo inmundo te ato. Eso no se hace. Porque la persona se asusta más. Porque el diablo inmundo te ato no está en la Biblia, no está en la Tanaj. No está en la Tanaj. Dice el Eterno que atemos demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero no que digamos ese tipo de frases, porque ese tipo de frases lo que hace es asustar a la persona. Y la persona se va a manifestar más de lo que ya venía. Y al rato no solamente hay que hacer liberación, sino sanidad por lo que se le puso, lo que le puso el mismo pastor, por así decirlo. Ahora, no todas las personas que se manifiestan pierden totalmente el sentido. Esto es algo de la experiencia que el Eterno, bendito sea su nombre, nos ha permitido vivir. No todas las personas que se manifiestan pierden totalmente el sentido. A veces solamente tiemblan, hay un temblor. Recordar que hay que ser sensible y amoroso con las almas, pues la lucha no es con la persona que tenemos enfrente, sino con los demonios que la poseen. Renunciar a todas las cosas en forma específica y audible. Tiene que ser específico por lo que él va a renunciar y que se oiga para que el diablo se vaya. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y así caen cadenas en lo espiritual. Ahora, una vez que nosotros hacemos la liberación, vamos haciendo la liberación, el Ruach HaKodesh, bendito sea su nombre, de Yahshua va ministrando. Y si queda algo, se seguirá manifestando. Entonces hay que volver a atar en el nombre de Yahshua HaMashiach y decirle a la persona, ¿qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? Eso lo vamos a ver un poquito después. Los rituales de vudú, de brujería, de magia negra, blanca, verde o roja, que es lo mismo, son invocaciones para que bajen los demonios. Por eso todos los rituales de todos los países, los rituales indígenas me estoy refiriendo, todos son satánicos. No hay excepción. Y son invocaciones para que bajen los demonios. Hace tiempo me permitió el Eterno, ministrar a una persona que en un crucero de esos de lujo hicieron un acto de vudú y ellos estaban en una cena. Entonces le dijeron, bueno, vengan a la cena, va a ser alrededor de la alberca, no pasa nada, queremos que vean esto, etcétera. Parecen cosas inofensivas, pero esa persona quedó poseída.
Y después se le tuvo que ministrar liberación, y bendito sea Hashem Yahweh, ahora es libre. Alabado es su nombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los rituales, y por eso se le ministra a las personas que no asistan y que tus hijos no participen en la escuela con la danza de no sé qué, con la danza de no sé cuánto, pues son rituales satánicos. Desgraciadamente mucha gente acude a dichos rituales, vuelvo a repetir, y quedan pactados con Hasatán. La unción del Ruach HaKodesh que cada quien tenga es por voluntad de Yahshua. Es algo muy importante que no se debe envidiar. Quiero que abras tu Biblia en Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer voy a leer el verso 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. Quiero que todos lo tengan y yo leo para que quede grabado. Hebreos 2, 3 y 4 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Elohim juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Ruach HaKodesh según su voluntad. Entonces, el Ruach HaKodesh, que se ha conocido como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, según su voluntad reparte a cada quien, y entonces nadie debe ser envidioso de los dones que pueda tener el otro. En esta Kehilá, Haná Shalom, gozo y paz, se expulsan los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Cuando una persona dice que no ministra el Ruach HaKodesh acá, se está maldiciendo, porque todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Aquí no ministra el enemigo, no. Ministra el bendito Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Eso es algo muy delicado, y yo me he encontrado hablando con diferentes roes de varios países que los critican, y bueno, les digo, no hagas nada, simplemente ora, las personas están maldiciendo solas. Todos rendiremos cuentas ante Yahshua. Ahora, esta es una reflexión para la Kehilá. Si todos vamos a rendir cuentas ante Yahshua HaMashiach, ¿qué argumentos tendremos ante el Adón, ante el Señor, ante el Adón, cuando nos ha abierto los ojos a ti y a mí, para que seamos bendición para los que tienen necesidad? Es decir, que hay mucha gente que tiene necesidad, y si tú le niegas, o yo le negara la ayuda a una persona que necesita liberación, estaríamos muy mal ante el Eterno. La Kehilá debe estar, debe estar libre y sana para ministrar a otros. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Dice el Tehilim 24, Salmo 24, solamente limpio de manos y puro de corazón. Entonces, limpios podemos limpiar a otros. Sucios, ¿cómo? Solamente los ensuciaríamos más. En Mateo 16, 18, dice Yahshua que las puertas del Tofet, del infierno, no prevalecerán contra su Kehilá. Pero ¿a qué Kehilá se está refiriendo Yahshua? A una Kehilá que está haciendo su voluntad. Y vuelvo a hacer la reflexión para todos los varones. A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra prometida hiciera lo que le viene en gana. No. Entonces, si somos la prometida para casarnos con Yahshua HaMashiach, tenemos que estar haciendo su voluntad, no la nuestra. Se continuará en una segunda parte con este tema de liberación demoníaca y entraremos ya de forma práctica. Que el Eterno le bendiga, le guarde y le prospere en todo. Shalom Ubrachot. Amén.